El objetivo del corazón, del aparato cardiovascular, es al final el siguiente: dar sangre a los tejidos para que a través de la sangre lleguen los nutrientes, entre ellos el oxígeno. O sea, hay una necesidad del organismo de determinado volumen de sangre por minuto. Muy bien, esa cantidad de sangre que sale por minuto, ustedes saben que se conoce como gasto cardíaco. Y entonces, este gasto cardíaco depende de qué? Depende de dos parámetros. Uno, la frecuencia cardíaca, y otro, el volumen que sale en cada contracción. Ese volumen se llama volumen sistólico de eyección o volumen sistólico. Yo prefiero ponerle eyección para que entienda que es el que sale. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para que salga ese volumen sistólico, obviamente el corazón tiene que hacer toda una serie de mecanismos, eventos, y al final enviar a la aorta o a la arteria pulmonar ese volumen sistólico. Entonces ahí viene ya el concepto de ciclo cardíaco. Para poder cumplir con ese volumen sistólico, el corazón tiene que hacer lo que conocemos como ciclo cardíaco, que no es otra cosa que la sístole y la diástole del corazón. ¿Correcto? Entonces, a eso es lo que vamos a referirnos como ciclo cardíaco, la primera parte del camino. Entonces, ciclo cardíaco son los eventos que ocurren en el corazón, ¿no? El corazón con sus válvulas respectivas, ¿no? A través de y el producto final es el volumen sistólico. Para estudiar la sístole y la diástole, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, didáctico, para hacerlo más entendible, ¿no? Se divide a la sístole y a la diástole en fases. ¿Está bien? Entonces, ven ustedes, escúchenme, miren allá, no me miren a mí, ¿no? En fases. Entonces ven ustedes que ahí hay una fase sistólicas, subfases sistólicas y diastólicas. Se divide en 7 fases, de las cuales ustedes ven que la sistólica es la que está en rojo, desde la fase 2 hasta la fase 4, ¿correcto? Y la diastólica que está en verde la diastólica que está en verde es la fase 5, 6, 7 y la número 1, ¿correcto? Deje la puerta abierta, por favor, ese plan no ha terminado. Entonces, eso es lo que tienen ustedes ahora que aprender, entender. En el ciclo cardíaco, ¿qué ocurre? ¿Qué eventos ocurren? Solamente ocurre cambios, todo es dinámico, cambios en volumen, me estoy refiriendo al corazón, ¿correcto? Cambios en volumen, cambios en presión, aparición de eventos sonoros, los ruidos cardíacos, 3 cosas. Cambios en volúmenes, cambios en presiones y aparición de eventos sonoros, ruidos cardíacos. Obviamente, para que el corazón se contraiga, ustedes saben que un músculo, para que se contraiga, tiene que recibir una orden eléctrica, un potencial de acción. Y ese potencial de acción, esa orden eléctrica, atraviesa de forma ordenada a todo el corazón, de aurícula a ventrículo, y permite pues la contracción sucesiva, primero la aurícula, después el ventrículo, y así hasta que uno se muere. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que en todos estos dibujos, estas gráficas, en este ciclo cardíaco se coloca, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, los elementos del electrocardiograma, como ven ustedes. ¿Correcto? Pero acuérdense que cuando hemos hablado del electrocardiograma, las definiciones de los elementos del electrocardiograma no se usa para nada diástole ni sístole, solo despolarización y repolarización y nada más. ¿Correcto? El próximo martes vamos a hacer electrocardiograma en la tarde. No, ahí en
A ver, ponerle. ¿Pongo no, no? ¿O sí? No. No. Ya. Ok. Entonces, vamos a... Entonces, un primer repaso. Veo ciertas... ha salido todo en un solo color. Bueno, yo les sugiero, si quieren aprender esto, hagan su esquema ahorita en un cuadro grandazo que tiene que atrás, mucho no se demora, y pónganle de colores. ¿Correcto? El negro punteado puede quedar, el rojo también, pero aquí ese punteado que corresponde, el negrito que corresponde a las presiones en la aurícula, ¿no? Pónganle de color, cualquier color que usted le guste, verde, azul, rojo ya no. Aquí tienen esto puede quedar en negro porque corresponde a aurícula. Entonces vamos primero a describir esta figura. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender esta línea punteada, sus diferencias, subidas y bajadas en relación a todas las fases. Esta línea punteada corresponde a la presión de la aorta. Presión aórtica. Segundo, la línea roja continua corresponde a la presión en el ventrículo, presión ventrículo izquierdo. Aquí hay presión en la aorta, ¿correcto? Ya van dos presiones. Tercero, la punteada negrita acá, que pongan el de otro color, porque si no se van a confundir. Háganlo por favor. A esto corresponde a la presión en la aurícula izquierda. Ya van tres presiones. Esta gráfica de acá corresponde a volumen. Este es el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Volumen diastólico final ventricular izquierdo, ¿correcto? Que tiene una meseta máxima que corresponde más o menos a 120 centímetros. Y luego va a caer para regresar luego a lo normal. La menor cantidad de sangre que está en el ventrículo se denomina volumen sistólico final ventricular izquierdo. Por lo tanto, la diferencia entre el diastólico y el sistólico es justamente el volumen sistólico de eyección. ¿Me están siguiendo? Repito, el máximo volumen de sangre en el ventrículo en algún momento de la fase es volumen diastólico final ventricular. El mínimo volumen es el volumen sistólico final ventricular. La diferencia obviamente de los dos es porque acá ha perdido sangre. ¿A dónde se va la sangre? Volumen sistólico de eyección. Si ponemos número, esto promedio es 120, esto promedio es 50, por lo tanto 70 es el volumen sistólico de eyección. Fácil. Muy bien, acá está el electrocardiograma que comprenderán. Hemos explicado la semana pasada, creo, que la onda P pertenece pues a la despolarización del nodo sinusal, a la aurícula, que por lo tanto está antes de la contracción de la aurícula. Los ruidos cardíacos normales en el ser humano cuando uno nace puede tener los 4 ruidos en ese orden. Pero el adulto, ustedes no, solamente son 2 ruidos, mientras que el corazón esté sano. Si el corazón se enferma puede aparecer un tercero y o cuarto ruido. Normalmente difícil en un adulto encontrar el tercer y cuarto ruido. Quizás en un fonocardiograma, pero eso ya pues es ya para un estudio especializado. Aquí está el tiempo promedio, ¿no? Y entonces acuérdense de esto. Yo debo explicarlo así en relación a todas las fases o fase por fase. ¿Qué ocurre con estos parámetros? Ese es el objetivo de la clase de hoy día. ¿Qué ocurre con estos parámetros fase por fase? ¿Entendido? El alumno que se prepara para el examen sabe lo que ocurre acá y lo ocurre acá. Yo puedo preguntar y ya no voy a preguntar en qué fase, en qué parte. Yo no voy a poner la fase 4, ¿no? Porque cada fase tiene un nombre, como van a ver. ¿Correcto?
Puedo decir que en la fase de Poblete, en la fase Poblete la presión aórtica llega a su máxima expresión. Pongamos acá sería en la fase 4. ¿Correcto? Ustedes, y puedo poner, ¿por qué? Porque pierde sangre la aorta. La premisa es verdadera, pero la conclusión es falsa. La respuesta es no, ¿no es cierto? El alumno de medicina razona, como todos los profesores. No es memoria, no es paporreta, no es definición. Yo no pido, y han visto que en el examen yo no hago definiciones. Hago aplicación de los conceptos, aplicación de las definiciones. Ok, entonces, estos son los cambios. Vamos a ver. ¿Me pasa? De repente sí. A ver, la siguiente. No sea abierto para atrás ni para adelante, solamente puntero. Ahí sí, no sé qué has hecho. Avance, no, usted no. Ah. Avance usted. Avanza. Tampoco. Ahí ya, a ver. Ya, a ver, receta, por favor. Muy bien. Aquí están algunos cambios que ocurren en esta primera fase. Y la primera fase se llama fase de contracción auricular. ¿Correcto? Contracción auricular. Es esta que está la columna en blanco. Así que se olvidan de esto y solamente concéntrense acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Dice contracción auricular. Acuérdense pues ustedes por anatomía, la aurícula, el ventrículo. Detrás de la aurícula izquierda o derecha están las venas que llevan sangre. Si es la sistémica será la vena cava, y si es la aurícula izquierda será pues las venas pulmonares. Muy bien, vamos a empezar por contracción auricular. Por lo tanto, vemos la curva de la contracción. La contracción en este caso es azulita, como la ven acá, bonita. Y partimos de un punto aquí. Este punto dice que hasta este punto, lo que era acá, esto, está acá. En ese punto la aurícula simplemente está recibiendo la sangre. ¿Correcto? Por si acaso, fase 1 es la parte terminal de la diástole. Acuérdense que la sangre llega, la aurícula la recibe, bienvenida, pasa la sangre de frente al ventrículo, el chorro, y a la parte final de esa diástole se contrae la aurícula con la finalidad de contribuir con la contracción y dar un poco más de sangre. Entonces, tenemos acá fase 1, este es el punto, pongamos que sea pues esto será 20, 40, será 10 por eso. De acá ven ustedes que si se contrae, obviamente la presión en la aurícula aumenta. Es fácil entender eso, ¿no? Si se contrae una cavidad, dentro de la cavidad aumenta la presión. Por lo tanto, aparece un lomo, una curva. ¿Por qué la aurícula se está contrayendo? ¿Correcto? Este aumento de presión, vamos a ver que se refleja hacia atrás. Si estamos hablando de la aurícula derecha, se refleja hacia atrás y se puede expresar en el pulso de la vena yugular. ¿Correcto? Y entonces en la vena yugular va a aparecer una onda que es producto de la contracción de la aurícula, porque hay comunicación directa entre la aurícula y la vena yugular. Luego que termina la contracción, obviamente cae y vuelve a su estándar, la presión auricular. Por otro lado, al contraerse la aurícula,
¿no? En esa fase 1, obviamente lo que va a producir a nivel de la sangre que está en el ventrículo, que estaba en este punto, era un promedio de 100, ¿qué va a hacer? Eleva el volumen de sangre en el ventrículo, porque está pues, la aurícula le está mandando con su contracción promedio 20 centímetros más. Entonces eso se expresa por esta elevación de esta línea que marca el volumen diastólico del ventrículo y se eleva. Entonces, conclusión, ¿por qué se eleva acá? Ah, pues porque se está contrayendo la aurícula y le está enviando sangre. Esa sería la regla. Muy bien. Por lo tanto, vean ustedes que en esta fase de contracción, la parte final de la diástole es la máxima cantidad de sangre que hay aquí, ¿no? En el ventrículo. ¿Cuánto promedio? 120. Algunos libros 125, pero ese es el promedio. Para efectos del examen, como 120. Muy bien, entonces ya explico esta variación de la presión de la aurícula con el aumento de volumen en el ventrículo. Por otro lado, ¿qué está pasando a nivel de la presión de la aorta? Vean ustedes que parte con una presión promedio de 90 a 100 promedio, por decir, y en esta primera fase cae. No estoy diciendo nada raro, está cayendo un poco la presión. La pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque la aurícula se ha contraído y ha chupado sangre y ha enviado sangre al ventrículo. La sangre que viene de la aurícula, ¿de dónde viene la sangre a la aurícula? De las venas. ¿De dónde viene la sangre a esas venas? De los capilares. ¿De dónde viene la sangre de esos capilares? De la aorta. Entonces le está chupando sangre. Acuérdense que empecé diciendo que todo lo que ocurre en un punto, en el aparato cardiovascular, hacia adelante repercute y hacia atrás repercute. Entonces, esta 20 centímetros de sangre o la cantidad de sangre que está llegando al ventrículo le está quitando el volumen a la aorta y por lo tanto la presión en la aorta cae. Así de fácil. Obviamente, antes que empiece la sístole auricular, ya se hizo la onda P del electrocardiograma, que corresponde a la sístole auricular, ¿no? En este caso, a la despolarización del nodo sinusal y auricular. Muy bien, entonces está explicado esto. Ahora vean ustedes, la sangre ha venido de la aurícula al ventrículo. De la aurícula al ventrículo. El ventrículo ha recibido el chorro mayor de sangre. ¿Por qué? Les estoy diciendo que el ventrículo ha recibido sangre hasta acá, 100. ¿Con cuánto se había quedado el ventrículo? Acá, con 50. Y ahorita ha subido a 100. Y vean ustedes cómo le llega sangre 20 centímetros más. 5 centímetros más. Entonces el corazón había recibido 100 promedio y por la contracción de la aurícula recibe 20 más. Esos 20 más, ese chorro, llega al ventrículo y produce un ruido, ¿no? Es lógico, si le meto a una bolsa agua, ¡pum!, va a caer y va a producir un ruido. Ese ruido cardíaco es el cuarto ruido cardíaco. Está acá. Conclusión, ¿qué es el cuarto ruido cardíaco? ¿Qué corresponde? ¿Qué significa? Significa la llegada de sangre producto de la contracción de la aurícula. La llegada de sangre al ventrículo se pierde, ¿no es cierto? Entonces, este es el cuarto ruido cardíaco, que solamente los niños se puede escuchar. Pero, ¿qué pasaría si tengo un corazón enfermo? Fofo o duro. En otras palabras, la elasticidad del miocardio ha disminuido por la enfermedad. Vamos a ver, empecemos por el corazón sano. Vamos a hacer una analogía que puede ser o no. A ver, viene una pelota, los que juegan pelota acá, levante. ¿Quiénes son peloteros?
Todos son estudiosos. Viene la pelota, viene el Messi, pone su pie, su empeine y baja la pelota, la acaricia y no rebota, ¿no es cierto? Entonces, el empeine de ese pie se ha adaptado a la pelota. Y obviamente la pelota no rebota. Claro, pongo yo mi pie y se va al cielo, ¿no es cierto? Muy duro. ¿Correcto? Igualito es el miocardio. El miocardio de ustedes sano, felicidad. Viene la sangre y se adapta. Y como se adapta, no produce ruido. Tendría que poner un fonocardiograma pues, exquisito para poder determinar el cuarto ruido. Pero ¿qué pasa si está enfermo el miocardio? No se adapta y cuando viene esa pelota, vienen esos 20 centímetros de sangre, rebota y produce un ruido. Ese ruido es el cuarto ruido que aparece en estados patológicos. Entonces ya entienden ahora por qué en el adulto no se escucha eso. En el niño pues recién está creciendo, se está adaptando, etc. Muy bien. Entonces tengo acá cuarto ruido. Contracción contracción auricular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta voy por... Doctor, Dígame. ¿el cuarto ruido era la llegada de sangre al ventrículo? Claro. Cuando hablamos de llegada de sangre es todo el ventrículo. Bueno, esta es la parte clínica, la puede leer usted. Me gusta siempre toda la fisiología y cualquier curso de medicina, todo está en función con enfermedades. Entonces, enseñar solamente sin hablar de enfermedades es algo árido para que me siga. Así que esto lo invito para que ustedes lo revisen y lo estudien. Ahora sí se quedó. Muy bien. Entonces quedamos, miren ustedes, que la presión en la aurícula ya se contrajo la aurícula, ¿no? Primero de acá subió por la contracción y como la contracción no dura toda la vida, se relaja y baja de nuevo la presión en azul de la aurícula. Acuérdense que en ese momento ya tengo un buen volumen máximo de sangre en el ventrículo, lo máximo. Y entonces viene la corriente eléctrica y dice, pues, ¿no? El QRS, y dice, ya, pues, ya te estoy mandando el potencial de acción, ahora contráete tú. Y entonces se inicia la contracción ventricular. En ese momento que se inicia la contracción ventricular, obviamente, las válvulas aórticas está cerrada. En ese momento todavía está abierta como ven ustedes, está abierta la válvula mitral y tricuspidia. ¿Por qué? Porque todavía el azulito está encima del rojo. ¿Lo ven? Entonces viene la confusión. ¿Cuándo se abre y cuándo se cierran las válvulas? La respuesta es sencilla. Cuando hay diferencia de presión. Ah, doctor, entonces si no hay diferencia de presión no se abre ni se cierra, lógico. Entonces se cierra. ¿Entendido? Muy bien. Entonces es un concepto que tienen que aplicar en todo este proceso de ciclo cardíaco. Las válvulas se abren porque hay diferencia de presiones y se cierran también por lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en ese momento vean ustedes que el negrito todavía es mayor. Obviamente, miren, acá se empieza la segunda fase y el negrito está acá y el rojito está acá abajo, por lo tanto la válvula aórtica está cerrada. Así se relaciona. E igualmente todavía el azul está arriba y el rojito está abajo. Por lo tanto hay mayor presión, aún chiquitito, pero hay mayor presión en la aurícula que en el ventrículo. Por lo tanto las válvulas están abiertas. ¿Entendido? Cuando llega el estímulo eléctrico, empieza la contracción. Y entonces empieza la contracción en el ventrículo y por lo tanto, miren ustedes, comienza a ascender la presión intraventricular. Al ascender la presión intraventricular en milésimas de milésima de segundo, inmediatamente
se hace mayor la presión en el ventrículo que en la presión que está en la aurícula. ¿Qué va a pasar en ese momento? Qué bonito. Se cierran las válvulas. Al cerrarse las válvulas, ¡pum!, aparece primer ruido cardíaco. Ustedes ya saben que los ruidos cardíacos son por cierre de válvulas, no por abertura de válvulas. Por lo tanto, hay diferencia de presión en este punto inicial de la fase isovolumétrica y se cierra la válvula. ¿Correcto? Como se cierra la válvula y arriba está cerrada la válvula aórtica y abajo ya se cerró la mitral y yo sigo con la contracción, va a pasar dos cosas. Si hay aorta cerrada y mitral cerrada y yo yo sigo contrayéndome, número uno, el volumen va a ser igual, pero la presión va a aumentar porque no tiene por dónde salir la sangre, ni hacia adelante a la aorta ni regresa atrás a la aurícula. ¿Correcto? Entonces eso expresa esto: la presión aumenta hasta el cielo, ¿no? Pero el volumen es igual. Acá está. Esta raya que es paralela es el volumen. Como ven ustedes, no aumenta, permanece igualito. Pero la presión sube rápidamente. Por eso es que se llama contracción, presión sube, isovolumétrica, porque se mantiene el mismo volumen. ¿No? Entonces ya estoy relacionando estos dos parámetros. Presión hacia arriba, volumen igual. Igual, contracción, isovolumétrica. Muy bien. Ahora, pero todavía no sale sangre, obviamente, a la aorta en esta fase. ¿Por qué no sale sangre? Porque todavía en esta fase, todavía la presión de la aorta es mayor que la presión en el ventrículo. Y como es mayor, no se va a abrir, se está cerrada todavía. Diferencia de presiones, ¿correcto? Entonces, a esto de acá, lo que estoy hablando, ustedes debieran añadir lo que yo estoy colocando, los puntos exactos. Muy bien, ¿qué otra cosa debo explicar? Vean ustedes qué está ocurriendo ahora, les pregunto. ¿Qué está ocurriendo con la presión en la aurícula en esa fase? Intervengan, pues. Solamente describan, por favor. Describan, no interpreten. Describan qué está ocurriendo con la presión a nivel de la aurícula, o sea, esta raya azul. A ver, caballero, ¿puede describir? ¿Qué está ocurriendo en esta fase con la raya azul? ¿Fuerte? ¿Está? Bien. Correcto. Efectivamente está aumentando. Está aumentando la presión entonces en esta fase en la aurícula correspondiente. Sí, está aumentando. ¿Por qué? Entonces viene la explicación. Estas válvulas, tanto tricúpide como mitral, estaban cerradas. ¿Correcto? Abajo es el ventrículo, arriba es aurícula, cerradas. Cuando se contrae el ventrículo, aumenta la presión, ¿no? La línea punteada roja, aumenta la presión. Y la sangre quiere salir por donde sea, pero no sale porque está cerrada. Lo máximo que hace la sístole, la contracción sistólica auricular, ventricular, es a bomba. ¿A quién la bomba? A las válvulas. ¿Hacia dónde la bomba? Obviamente hacia la aurícula. ¿Va a quitarle espacio a la aurícula? Por supuesto. Al quitarle espacio aumenta la presión en la aurícula. Eso explica este aumento, ¿no? Este aumento de presión en la aurícula. ¿Correcto? Entonces, y aparece el inicio de la onda C.
Entonces, la presión inicial de la aurícula que sube y luego baja da lugar a lo que se conoce como onda A del pulso venoso. La segunda onda es la onda C, ¿no? Dada por el abombamiento de la válvula hacia la aurícula, ¿no? Y eso va a quitar espacio y aumentar la presión. Muy bien, entonces ya estoy explicando por qué esta rayita sube. Miren que cada variación de estas gráficas, de cada una, tienen que ustedes explicar. Por eso hagan ustedes a su manera y aumenten, ¿no? O sea, remarquen esa subida para que entiendan de qué se trata. Muy bien. Entonces se sigue despolarizando, todavía se sigue despolarizando, ¿no? Porque esta es la despolarización del QRS, ¿no? Y por lo tanto la contracción continúa. Y entonces pasamos, bueno, ya hemos explicado por qué el primer ruido, por el cierre de la válvula mitral y tricuspide. ¿Y por qué se cierra? Es que la presión de los ventrículos ya le ha ganado a la aurícula. Muy bien. Entonces ahora viene que sigue luchando, miren, se sigue contrayendo en esta fase de eyección rápida. Pero ven que en esta fase inicial de eyección rápida, su nombre lo dice, aparece ya la salida de sangre. ¿Por qué? Porque el rojo le está ganando ya en presión al negrito. Ya saben qué es el rojo y qué es el negrito. ¿Correcto? Como hay diferencias de presiones, se abre la válvula aórtica y la pulmonar. ¿Entendido? Entonces, aquí yo pondría abertura de las válvulas simoideas. Eso murió. Muy bien. Entonces, ¿por qué el rojo aumenta? Porque todavía sigue la contracción del ventrículo. Porque sigue despolarizándose el ventrículo. Todavía no termina. La fase eléctrica y la fase mecánica. Ahora vean ustedes, como se eleva un poquito más, se sigue elevando la presión en el ventrículo, obviamente la parte final de esa onda C llega a su límite. ¿Y por qué llega al límite? Porque la presión va a hacer que se abran las válvulas y comience a salir la sangre. Aquí si sale la sangre y yo estaba en 120, voy perdiendo sangre en este caso, ¿no? Si estaba en 120 y empiezo a perder sangre porque estoy eyectando la sangre a la aorta, empiezo 120, 118, 110, bla, 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 hasta ver todas las fases que voy a llegar a 50. De aquí a aquí la diferencia es 70, volumen sistólico. Entonces en esta fase de eyección rápida, vean ustedes que baja desde 120 promedio casi hasta ¿cuánto? Póngale 60, ¿no? Una cosa de acá. 40 es 60 promedio. ¿Correcto? ¿Y cuánto debe salir? 70. Por eso es que dicen que eyección rápida. Porque de los 70 que tenía que salir en esta fase de eyección rápida, sale un promedio de ¿cuánto? 50. Y entonces estoy explicando la caída, ¿no? Cómo estoy bombeando sangre, ¿no? Estoy eyectando sangre a la aorta, por lo tanto, en la aorta con mayor volumen va a aumentar la presión. Y por lo tanto, vean ustedes que paralelo, como sigue todavía contrayéndose el ventrículo, la presión en la aorta comienza a subir. Comienza a subir porque le está llegando el volumen sistólico de eyección, ¿no? Le está llegando 50, ¿no? Le está llegando 50, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya estoy relacionando las presiones del ventrículo con la aorta. Estoy relacionando por qué es el punto máximo la onda C, aquí, y de ahí ya cae, ¿correcto? Ya cae la onda C. Y aquí estoy viendo por qué hay una bajada de la curva de sangre que está en el ventrículo, ¿correcto? Muy bien, entonces en esta fase de eyección rápida,
pierdo los 50 centímetros. Como pierdo sangre, ¿no? Estoy perdiendo sangre, esa sangre es de todo el circuito cardiovascular. Por lo tanto, en ese momento, en teoría, hay menos sangre que llega a la aurícula. Y por lo tanto, de esa manera, explico por qué la presión en la aurícula cae. Ese es un factor. El otro factor es que conforme va perdiendo sangre, lo que estaba bombado, ¿qué va a pasar? Aumenta el espacio en la aurícula, y si aumenta el espacio en la aurícula, va a caer, ¿no?, la presión. Dos factores. Muy bien. Entonces ya tengo aquí explicado esta relación, esta y esta de abajo. Obviamente en esta fase de eyección rápida ya la actividad eléctrica del corazón está en fase de inicio de la repolarización. O sea, ya no hay orden para que se siga contrayendo. Lo que se ha despolarizado se tiene que repolarizar. Y la repolarización ya no produce ¿qué? Ya no produce contracción. Entonces, otro. Muy bien, entonces, no sé si hay más preguntas acá. Entonces, en este punto se inicia el volumen sistólico de eyección. Yo le pondría a esta línea de acá hasta acá, ¿no?, que pertenece a toda esta curva, le pondría un color diferente y pondría ese color diferente acá, volumen sistólico de eyección, ¿no?, para entender. Pero ya ustedes, cada uno mata su curva a su manera, ¿no es cierto? Unos así, otros zapatos, otros dientes, correcto. Estructura. ¿Sí? Estructura. Muy bien. ¿Preguntas acá para poder seguir? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente fase. Todavía, como ven, yo sigo en la sístole. Pónganse la primera mano. Por eso hablan ustedes. Bueno. Fase 4. ¿Y cómo se llama? Eyección reducida. ¿Por qué reducida? Obviamente, ¿no? En la fase 3 yo he perdido 50 de los 70 que voy a perder. Entonces en esta fase pierdo más que 20. Por eso es la eyección final. Entonces ya entendí el nombre. ¿Por qué? Bueno. Entonces veamos qué está pasando. En esta eyección reducida, como ven todavía el piquito, porque la contracción ya es pequeña, ¿no? Eleva muy poco la presión de la ventrículo en rojo, y la sangre en la aorta ya pasó los 50 de acá y pasa 20 nada más, y por lo tanto la elevación de la presión en la aorta es poca, pero todavía, porque le está llegando 20 más. Lo otro es que como ya deja de contraerse en este punto, el ventrículo, si se deja de contraer y se relaja, ¿qué va a pasar? Cae la presión. Y entonces viene la marcada de la caída de la presión. ¿Correcto? Entonces estoy explicando por qué este es el lomo máximo y por qué cae o inicia la caída. Porque ya dejó de contraer. Muy bien, entonces relacionamos estas dos cosas. Y aquí abajo, como todavía hay esta subida de presión, entonces hay una salida de sangre extra. De los 50 más 20, 70, y acá queda 50 promedio. Entonces ya expliqué por qué llega a su mínima expresión la cantidad de sangre que queda en el ventrículo. Y ya saben que esta cantidad de sangre que queda en el ventrículo se llama volumen sistólico final ventricular izquierdo, pero también puede ser derecho igualito. En ambos es igual, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí lo referido. Desde el punto de vista de electrocardiograma, solamente es como una referencia
Yo no voy a preguntar qué está pasando con la onda del electrocardiograma. Pero ustedes, para que es médico, tienen que entender y saber más, ¿no? En esta zona ya termina la repolarización, dada esta por la onda T. La T, ¿qué significa? Repolarización del ventrículo. Ya, el ventrículo se repolarizó y entra en descanso. Hasta la siguiente ciclo. Correcto. Aquí, como no se abre y no se cierra nada, ya se abrió acá la válvula aórtica, por eso salió la sangre. Aquí en la anterior se cerró la válvula mitral. Aquí todo continúa, ¿no? En la parte final, como ven ustedes, ¿qué va a pasar? En esta parte final va a llegar el momento en que la presión en negro de la aorta se hace mayor que ¿qué? ¿Qué presión? La presión ventricular. Si se hace mayor que la presión ventricular, ¿qué va a pasar con la válvula aórtica? Se cierra. Acá pondría cierre, ¿no? Muy bien. Entonces creo que están atentos a su examen de química, ¿no? Pero ya es problema de cada uno. Yo también he sido alumno, yo sabía que con sílabos salía examen, ¿no? Entonces uno se prepara. Bueno, entonces estamos en la fase 4 y creo haber referido todas las relaciones respectivas. Ustedes tienen la obligación de saber eso. Y para llegar a la fase 5, ¿cómo se llama esta fase? Relajación isovolumétrica. Para que se relaje algo manteniendo el volumen, obviamente tiene que haber una situación, ¿no? Que ya no se pierda sangre, se mantiene el volumen, y dos, que no haya la contracción. Si no hay contracción, hay relajación. Y si no hay pérdida de sangre hacia adelante o hacia atrás, el volumen se mantiene igual. Por eso es que en esta fase vemos que, vean ustedes, el volumen en el ventrículo es igual. Y la presión, como ya no se contrae, cae. ¿Correcto? Cae. Y por lo tanto, como al caer, inmediatamente se cierra la válvula aórtica acá, ustedes ven, pero todavía está la válvula mitral cerrada, porque si no, no hubiera pues isovolumétrica. Tienen que estar las dos cerradas. Entonces, la caída, ya no hay contracción, y aquí el volumen se mantiene igual. Como se cierra aquí, en este punto, ¿quién se cierra? Me gustaría escuchar porque si no, parece que estoy hablando en el desierto. Ya. La válvula aórtica se cierra, aparece el segundo ritmo. Ya estoy explicando la presencia del segundo ritmo. ¿Correcto? Señorita, es falta de respeto lo que está haciendo. No sé si en su casa le han enseñado eso. Porque eso nos enseñan en la universidad. Deje su celular a un costado, por favor. Señorita, deje su celular a un costado. Es falta, como quiera. Disculpe, pero respeto guardan respeto. Muy bien. Entonces, aquí se cerró la válvula semilunares y originan el segundo ruido cardíaco. Normalmente se escucha eso en todos los adultos. Entonces ya estoy explicando el por qué aparece en esta fase de relajación isovolumétrica el segundo ruido. Muy bien. Pasamos entonces, ya está explicado esto, ¿no? Obviamente, al caer la presión en la aorta, porque ya no le llega más sangre, igualmente, ¿no? Y al no perder más sangre, mejor dicho, ya el ventrículo se va a elevar una tercera onda en el pulso venoso o la presión venosa y da lugar a la onda B de vaca. De tal manera que hay tres ondas
de presiones en el pulso venoso central, en la presión venosa central. Tal vez alguno de ustedes llega a ser un electricista, intensivista, y esto es pan de todos los días. ¿Correcto? Presión venosa central que se refleja en la presión yugular, en el pulso venoso yugular, que cuando el paciente está enfermo con insuficiencia uno puede ver, ¿no? Y con algún detalle puede detectar la onda A veces la C y o la B. Entonces, la onda B, tenemos que el punto en esta fase isovolumétrica se eleva. Esto que he colocado acá de alguna manera está en relación con lo que les estoy hablando, complementa. Así que ustedes tienen ahí para... Ok, entonces pasamos a la fase 6. Acuérdense que en la fase de relajación isovolumétrica, ¿no? Estaban cerradas las dos válvulas. La aórtica estaba cerrada porque la presión en la aorta en ese momento se hace mayor que la presión en el ventrículo. Y la mitral está cerrada porque todavía la presión en el ventrículo es mayor que la presión en la aurícula. Esta es la 6. ¿Cuál? Fase 7, dice. La 6 anterior. ¿No? Una más. Se han robado una fase. Ahí está. ¿Este es? Sí, ese es. Muy bien. ¿Qué pasa en esta fase? Dice llenado rápido. ¿Quién se llena? El ventrículo, ¿no es cierto? Hemos dicho llenado es ventrículo. Por lo tanto,